Tema del día. Las tareas del nuevo Congreso de la República serán motivo de hoy de análisis de dos grandes panelistas de Ecos del Conveima. El primero, el doctor Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y analista, columnista o escritor o también analista de Caracol Radio en la capital del país. Buenos días, Juan Pablo. Juan Pablo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Econoticias en Ibagué, en el Tolima y en Colombia. Me faltó decir furibundo hincha del Deportes Tolima y coterráneo nuestro. No me toque ese vals que todavía me está doliendo. Doctor Santiago José Castro, rector del Gimnasio del Norte desde Valledupar, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, y para toda la audiencia de Econoticias, un saludo muy especial. Bueno, doctor Estrada, ¿cómo le pareció la posesión del Congreso ayer con abucheos, algo de aplausos para el presidente de la República, pero se va el gobierno Duque en un ambiente de bastante pugnacidad? Juan Pablo, por ahí dice el refranero popular que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Yo pienso que lo de ayer fue un espectáculo inédito en nuestra historia republicana reciente. Si bien el presidente Duque se dedicó en buena parte de su gobierno a cosechar rabias y tempestades, pues ayer las recogió, pero no era esa la actitud de la oposición, como tampoco era la de él de abandonar el recinto y no escucharlos. Es la segunda vez que lo hace. Y creo que por lo menos en cuanto a las formas, el cambio no se vio. La elección de las mesas directivas con los dos, el secretario de nuevo, Gregorio El Hash, veo que la dinámica del Congreso no parece querer cambiar. Vamos a ver si en la sustancia vemos alguna transformación. Yo creo que sí, pero en las formas lo de ayer fue lamentable. El arranque de este Congreso fue bastante circense, por darle un calificativo. Doctor Juan Pablo, ¿qué opina de la presidencia de Roy Barreras en el Congreso? ¿Ese es el cambio que busca el país? Bueno, no, el problema es que no es, la gente esperaba entonces ver en el cambio a quién. A ustedes se les olvida que las elecciones parlamentarias fueron antes de las presidenciales, y ese fue el Congreso que votó este país. Entonces, y Roy Barreras salió elegido desde ese momento vendiéndose como un cambio, pero más allá de que sea un político de carrera, yo pienso que esa la jugó bien el presidente Petro, porque nadie puede negarle a Roy Barreras su habilidad para manejar el Congreso de la República, y él tenía que tener a alguien de su bancada. Y los otros, por muy a pesar de ser propias tropas del presidente Petro, me parece que carecen de la experiencia y las horas de vuelo para manejar un Congreso donde pasan tantas cosas. ¿Quién podía ser? María José Pizarro, Gustavo Bolívar, no eran Piedad Córdoba. Entonces yo pienso que dentro del abanico que tenía el presidente, Roy Barreras es un parlamentario muy, muy hábil, es un buen componedor, como lo ha demostrado. Se la jugó con Petro desde el primer momento, junto con Armando Benedetti, digamos, de la clase política tradicional, fueron los que están en el pacto desde el comienzo. Y yo creo que si lo que quieren es tramitar leyes con prontitud y sin que el Congreso se les vuelva un galimatías, Roy Barreras conoce el Congreso de la República, y para eso es que lo necesita el presidente en la primera tanda. Doctor Santiago, ¿es Roy Barreras el presidente del Congreso que necesita Colombia para el cambio o para las reformas que Petro quiere hacer en Colombia? Pues mire, yo diría que para Colombia no sé. Para el nuevo gobierno estoy de acuerdo con Juan Pablo. Es una persona que conoce las dinámicas del Congreso de la República, pero además está inmerso en el sistema político colombiano, que como desde hace ya más de 30 años expuso en su momento Francisco Leal Buitrago y también Andrés Dávila. El sistema político en Colombia es el sistema político del clientelismo, y las transacciones se gestan allí para aprobar o archivar o promover determinado conjunto de reformas. Pero vale la pena recordar un asunto aquí, Juan Pablo y todos los oyentes, y es que no podemos dejar de lado que el M-19, cuando deja las armas y empieza su proceso de reinserción a la vida civil, logra ser la segunda fuerza política de Colombia en aquella elección de la Asamblea Nacional Constituyente que se hace en diciembre de 1990. Segunda fuerza política, de allí que en ese entonces Antonio Navarro también presidiera la Asamblea Nacional Constituyente junto con Álvaro Gómez y Horacio Serpa. Pero tiempo después prácticamente desaparece del escenario nacional.
y logra elegir uno que otro representante a la Cámara y uno que otro senador, y su fuerza merma. De hecho, en su libro, El nuevo presidente, en su autobiografía, pues describe muy bien qué fue lo que los pasó, y allí hay muchas luces del por qué Roy Barreras es el presidente del Congreso. En últimas, el nuevo presidente es consciente que el primer paso para poder lograr aprobar el conjunto de reformas que está promoviendo implica por aceptar las reglas de la política colombiana, que son como son. La política es del cómo funcionan las cosas en un sistema político, no es el deber ser, ni siquiera es el marco constitucional. Fíjese la frase de Petro ayer, fue muy interesante. Él dijo, nos tocó ceder ante la política tradicional para consolidar mayorías y promover las reformas. Y en eso Roy Barreras juega un papel fundamental y está muy empoderado. Fíjese que ayer, sin ningún reparo, dijo que estaban además abriendo la puerta para que las bandas criminales, incluido el ELN, entraran en un proceso de negociación y de reinserción a la vida civil. Entonces, esa experiencia del M-19 cuando vuelve, digamos, a la legalidad, pues le sirvió mucho a Petro, y es consciente que esto no se trata de llegar y decir la revolución empezó hoy, sino que tiene que hacer un conjunto de acuerdos y de componendas para lograr aprobar las reformas. Veremos después qué va a pasar, pero están jugando el partido en el marco del sistema político, Juan Pablo. Lo están jugando y lo están jugando bien. Doctor Estrada, el último anuncio de apoyo al gobierno nacional es el de Dilian Francisca Toro del partido de la U, seguido de lo que ya había dicho en recientes días César Gaviria, y a la sorprendente firma de los 14 senadores electos del Partido Conservador que sin posesionarse ya estaban firmando el apoyo a Gustavo Petro, entre ellos 2 tolimenses, los primos Barreto. ¿A usted qué le parece el apoyo mayoritario que recibe Petro por partidos que ideológicamente en teoría no coinciden con sus tesis? Ya lo había dicho Juan Pablo en plural, el filósofo y político conservador Sabas Pretel: la política es dinámica, y la dinámica de la política gira en Colombia en torno al plato de lentejas. Yo desde luego que ese apoyo es magnífico para el presidente Petro, en la medida en que consolida una bancada parlamentaria que le va a permitir impulsar con mucha facilidad los proyectos que tiene en mente como reformas trascendentes de su administración. Pero desde luego, como usted lo señalaba, Juan Pablo Sánchez habla muy mal de esos partidos y movimientos políticos que están renunciando a lo que venden todo el día como sus banderas para atraer a los votantes. Las coincidencias ideológicas son mínimas, por ejemplo, en el caso de los conservadores, en el caso de la U. Yo explico eso como una única razón. Este gobierno, muy a pesar de que hay que reconocerlo, en su primer año y medio intentó hacer una política distinta, terminó cayendo en la misma política que refería ahorita el doctor Castro, en la medida en que hay un intercambio en el Congreso entre votos por aprobaciones, por burocracia, en el mejor de los sentidos. No estoy hablando aquí de corrupción, simplemente de cuotas políticas en el gobierno. Y hoy en día esos partidos que han salido corriendo a adherir no lo hacen para pedir, Juan Pablo. Allá no quieren que les den, quieren es que no les quiten, porque el gobierno Duque entregó sectores completos a partidos y movimientos políticos que quieren que ahora en la sentada de esas fuerzas no van a llegar a pedir, sino no me quite tanto. El verdadero quid del asunto, lo que sí vamos a advertir, no sabemos si con estupor o con sorpresa, es si Gustavo Petro les va a decir bienvenidos, aquí están, quieren votar conmigo, estar con el cambio, y ahora que empiece el movimiento burocrático importante del 7 de agosto, les va a mantener sus cuotas. Lo de los Barreto, pues yo creo que será de nuevo un par de anónimos en el Congreso, simple producto, cuotas de una maquinaria que ha manejado el departamento y el municipio a su antojo y no propiamente de manera afortunada. Lo que sí celebro es que ya están como las mafias sicilianas, ya se entregaron el pescado crudo. Acuérdense que hay unos cheques que aparecieron de uno de ellos que tiene enredada su permanencia en el Congreso. Eso va a ser desafortunado porque es un senador que ganó en Tolima y que pues lo puede perder por aquello de la circunscripción nacional. Acuérdense que no se le reemplaza. Si Barreto sale por decisiones judiciales, va a ganar quien sigue en turno. Y del lado de Óscar, a mí en lo personal no me disgusta que llegue al Congreso, porque
ese afán de protagonismo lo va a tener no porque vaya a ser un gran parlamentario, sino porque los asuntos de un senador generan el interés nacional de la prensa. Y Barreto no va a poder ir queriendo ser un todopoderoso senador y manejando en Ibagué hasta la compra de un aguacate para una ración infantil. Luego, eso va a ser interesante porque ya hay unas denuncias bastante fundadas de que el manejo de la contratación pública en manos de la familia Barreto no ha sido el más ortodoxo, y cuando el río suena, piedras lleva. Un senador va a ser mucho más atractivo para las grandes unidades investigativas poner la cara encima. En esa medida pienso que fue un poquito terca esa vanidad de Óscar Barreto ser senador, en donde ojalá haga alguna gestión interesante por el departamento, pero su trayectoria y su hoja de vida no me parece que anuncie algo muy positivo. Y es que hablando de Óscar Barreto, doctor Santiago, usted que lo conoce muy bien, y en el sentido que está hablando Juan Pablo Estrada, pues imagínese que Óscar no concede entrevistas a los medios regionales. Ni una sola entrevista en campaña política hizo Óscar Barreto para salir elegido con más de 100.000 votos entre el Tolima y el resto de departamentos a nivel nacional. ¿Será que ahora en el Senado de la República el doctor Óscar podrá seguir eludiendo el debate público de los temas que le atañen a Colombia, pero también los temas que lo comprometen a él judicialmente? Pues mire, les voy a recomendar un libro que es La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Populismo, polarización y posverdad. Y la posverdad también es una construcción. Yo personalmente siempre he considerado que cualquier político en ejercicio, bien que sea un funcionario profesional de la administración pública, es decir, desde la perspectiva de las políticas públicas, bien que sea una persona que está aspirando a un cargo de elección popular, y en este caso que ya logró un escaño en el Senado, lo primero que tiene que hacer es atender a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en una democracia hacen las preguntas que en otros escenarios no se pueden hacer. Piense usted en las asambleas o en los consejos, que son en últimas cooptados por las administraciones departamentales y municipales, las preguntas incómodas que puedan hacer los diputados o los concejales, pues son mínimas, porque ya hay una cooptación, ya hay unos acuerdos, ya hay unas componendas. Los medios de comunicación tienen que ser atendidos, y además por parte de quienes van a representar a lo que se asume, por lo menos constitucionalmente, es el soberano, que en Colombia reside la soberanía en el pueblo. Entonces, una persona que abiertamente dice: yo no tengo por qué atender a los medios porque mis ejecutorias hablan por mí, pues en últimas va en contra de la democracia. Y por eso es que este mismo académico, Moisés Naim, insiste. Él dice, retomando aquella frase de ese pensador francés: el vicio le hace honor a la virtud y la derrota. Y eso es lo que estamos viendo en este escenario tan complejo de la posverdad, que no es solamente en el departamento del Tolima, sino a nivel mundial, pero en Colombia se está viendo hoy con más peso. Fíjese usted que el hoy presidente electo abiertamente decía: yo no voy a debates, es que yo no voy porque mi relación es con el pueblo. Y esa es una lógica populista. Y ojo, estoy hablando de populismo como concepto para el análisis. La misma fórmula que usó Iván Duque también, ¿no? Para ganar, no fue porque el populismo es una herramienta que puede ser instrumentalizada para eso. Y por eso usted a eso agréguele, Juan Pablo Estrada, agréguele populismo, polarización, que fue lo que vimos ayer, unos aplaudiendo y otros abucheando, y ahora agréguele posverdad, ahora que tenemos informes de la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene un escenario de decir: el gobernante o el representante que obtiene la mayoría de los votos, y en ese sentido es el mayoritario, pues se asume como el representante único y exclusivo del pueblo. Además, polariza, divide la opinión pública entre los que sí queremos un cambio y los que no, y así lo denuncian, ¿no? Y además empiezan a tejer una nueva forma de entender la verdad. Esas son las famosas 3 Ps. Entonces, cuando uno ve ese escenario, usted se da cuenta que hay algunos políticos que soportan en última su elección
en contratos, en puestos, en ejecutorias, que no es solamente la inauguración de la obra, sino cómo se gestó el contrato y a quién se le adjudicó, porque las cosas hay que decirlas. Hay suficientes denuncias en Colombia de eso. Ergo, pues yo no tengo por qué salir a los medios de comunicación porque tengo una clientela que va a votar por mí, sea yo conservador. Y les voy a decir una cosa, si el día de mañana aspira por el Partido Comunista, también lo van a elegir, porque la relación cambió en Colombia y se mantiene en ese sistema que a muchos no nos gusta, pero es el que hay. Lamentablemente hay que entenderlo. La política no es el deber ser, sino el ser de las cosas. Y mientras todos mayoritariamente no queramos cambiar eso, pues eso no va a cambiar. En el caso del departamento del Tolima, y aquí me salgo de ser, digamos, un politólogo y me concentro ya en una opinión personal, a mí sí me molesta mucho cómo criticaron en su momento a una casa política para llegar al poder, alegando que era el colmo que una casa política estuviera encargada de todos los hilos de la política regional en el departamento del Tolima durante tantas décadas, y hoy están haciendo lo mismo, porque si algo se ha ido perdiendo en Colombia es la coherencia, la consecuencia y la consistencia. Entonces yo sí veo esas tres P's muy claras: populismo, polarización y posverdad. Por lo tanto, a mí que no me hagan preguntas incómodas, a mí que mis seguidores me agradezcan los puestos, contratos y obras que les doy, y que no se preocupen por aquello que yo haga. Eso es triste, no es de un senador en particular, porque tampoco podemos personalizarlo. Así está funcionando la política colombiana. Fíjese usted al senador Mario Castaño, hoy detenido e investigado, y lo que decía era: mijito, en las grabaciones, mijito, la política es para hacer negocios, y lo decía abiertamente, y con todas las investigaciones que tenía encima y con todas las evidencias que conocíamos, saca más de 60,000 votos. Eso es lo triste, Juan Pablo y Juan Pablo. Doctor Estrada, ¿qué concepto le merecen los nuevos congresistas del Tolima y los salientes? No, mire, yo pienso que la crisis que muy bien retrata Santiago, que es mundial, que es global, porque este problema político es global. Las redes sociales han tenido mucho que ver en esto. Hay dos tipos de políticos que están llegando por fuera de la onda histórica tradicional. Ahora los youtubers, influencers, un espaciecito para los artistas, los tradicionales de toda la vida que van a estar en el juego. Eso es mundial y en Colombia. Pero el departamento del Tolima hace crisis porque habíamos estado muy escasos de una vocería parlamentaria. Algunos senadores con vínculos con el Tolima, una Paloma Valencia que parecía un águila paredmera, porque por allá aparecía en épocas de campaña. Ella, más allá de sus feudos, de su familia en la meseta del Tolima, nunca ha estado realmente conectada a la realidad del departamento. Yo, si estoy siendo injusto, que me muestren un proyecto de ley en beneficio del Tolima radicado, tramitado y gestionado por la senadora Paloma Valencia durante sus periodos legislativos. Y yo lo que veo es que pasamos a un Óscar Barreto que, si no le gusta hablar con los medios de comunicación, él pensará que ahora... Yo no quiero ser apocalíptico, pero ojalá su historia no sea la de Mario Castaño, porque que él se dé el lujo de decirle a Juan Pablo Sánchez, un periodista respetado, y a los otros medios, a los colegas, que él no habla con ellos. Yo quiero ver qué pasa cuando sea una investigación de Norbey Quevedo, de Joir Ackerman, de Daniel Coronel, de la mesa de trabajo de la W, porque en el Senado y en la política los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad. Y yo siento que una guerra ya desatada entre esa familia Barreto, en cualquier momento va a haber una garganta profunda, si es que son ciertos los rumores de que el manejo de la contratación en la Casa Barreto, de las entidades que controlan, pasa siempre por la aprobación de Óscar Barreto, y le permite darse ese lujo. Eso es un imposible. Todo candidato a un cargo de elección popular se pelea porque le hablan los micrófonos en una de las emisoras más oídas del país, salvo que, como decía Santiago Castro con claridad más que meridiana, pues tiene una fidelidad y clientela fidelizada. Hay un cambio de voto por favor, no propiamente por las ejecutorias. Bueno, pero Juan Pablo, lo veo muy emocionado hablando de Óscar, pero no me habla del nuevo Congreso tolimense. No, tan desapercibido pasa la clase parlamentaria tolimense
que no los tenemos en la retentiva. ¿Qué tal le fue a Ferro? No, hombre, ¿Qué se tal lo le fue digo. a Yepes? ¿Qué tal le fue a Aquileo Medina? Y las nuevas personas que llegan, Olga B., Marta Alfonso, Por eso Delcy le estoy, Sasa, bueno, Alejandro Martínez, Gerardo Yepes, en fin. le respondo entonces. Yo creo que de los salientes fueron más pitos que palmas. No veo un parlamentario que haya descollado, que se haya convertido en una figura nacional, que haya hecho una gestión por el departamento visible. Pienso que los tranquilizaron muy rápido con migajas del ponqué que se repartieron. En esta llegada yo creo que Carlos Eduard vuelve a tener un espacio interesante, se los digo, en la legislatura que él estuvo, fue respetado como abogado, trabajó proyectos interesantes desde el punto de vista constitucional y yo pienso que hace su tarea legislativa. Y yo tengo muchas esperanzas en Olga B., fíjese usted, porque ella se ha dado el lujo de llegar allá y no tiene ataduras y tiene una muy buena relación con el presidente de la República y yo creo que ella quiere de verdad hacer un trabajo en beneficio de la región, porque a diferencia de lo que le pasa a los Barreto, que ya controlan la región, creo que la apuesta de Olga B. es desde allá buscar unos espacios regionales en el buen sentido de la palabra y eso le va a permitir tener ciertas libertades. Yo, los demás representantes a la Cámara, pues veo que mayoritariamente del Partido Conservador, entonces usted me dice que por qué insisto en el tema, pues tengo que volver a los Barreto, porque es que en el Partido Conservador en el Tolima no se mueve un dedo sin los Barreto, usted tiene la lista ahí y sabe cuántos son del Partido Conservador. Entonces, yo, mis fichas porque haya un tema decoroso, las tengo puestas en Carlos Eduard y en Olga B., que tiene el uno ya la experiencia de haber estado allá y logró en su momento un espacio de acreditación frente al Ejecutivo en el trámite de los proyectos de ley como un parlamentario que trabajaba, que conocía el oficio, y ahora pienso que Olga B. va a tener una gran capacidad de debate, de denuncia y sobre todo de gestión en beneficio del Tolima. Es que cuando usted recorre Ambalema, Palo Cabildo, se da cuenta cuáles son las ejecutorias y entonces eso es muy difícil de creer, esa historia. Nosotros lo que tenemos es, los Barreto tienen una microempresa electoral y con eso llegan ahora al Senado los dos, se dan el lujo de llegar los dos a pesar de estar en una pelea familiar que tiene incluso peligrando la libertad y la curul de uno de ellos. Pero así ha sido el control territorial, el control de la nómina oficial y el control de la contratación pública que les permite darse ese lujo dos primos en el Senado de la República con votaciones bastante copiosas. Eso, lejos de ser un fenómeno político que debe enorgullecer al Tolima, es lo que nos debe preocupar a todos los tolimenses, incluso los que estamos fuera de nuestro solar natal, pero seguimos atentos el curso del acontecimiento de la política, porque eso lo que demuestra es que los Barreto mandan y los dos senadores que son lo más importante, pues está en manos del barretismo. Por último, doctor Santiago Castro, la misma pregunta. ¿Qué concepto le merece la nueva clase política en el Congreso de la República del departamento del Tolima? ¿Y lo satisfizo la que sale? ¿Lo satisfizo Adriana Matiz? ¿Lo satisfizo Ricardo Ferro, Aquileo Medina, Jaime Yepes, el famoso José Elber Hernández, popularmente denominado el Choco? Pues mire, Juan Pablo, hace poco estaba yo en una cena en Bogotá y ustedes saben que si bien yo nací en Bogotá, me considero tolimense y tuve mi familia en el Tolima antes de salir del país. Y estábamos hablando un poco sobre la política colombiana y alguien se me acercó y me dijo, oiga, y allá en el Tolima, eso todavía es de Angulo, ¿no? Y obviamente aluciendo pues a su hija, que es hasta el 7 de agosto ministra de Educación. Y yo me quedé pensando, ni siquiera respondí porque dije, claro, es que desde esos grandes parlamentarios que tuvimos, buenos, malos o regulares, pero que hablaban en el Congreso, que tenían algo de oratoria, que podían dar un debate, etcétera, pues en el imaginario colectivo a nivel nacional es como si allí hubiese muerto de alguna manera la política tolimense. Y yo voy a discrepar aquí de Juan Pablo Estrada en lo siguiente. Qué bueno que no gestione nada en el gobierno nacional, qué bueno. Ojalá se fueran a la oposición radical y les cerraran la llave para que eso los obligara a hacer control político y vía control político lograsen las obras que requiere el desarrollo del suroccidente colombiano y no estar ahí
cambiando los votos en comisiones y plenarias por uno u otro proyecto. Porque es que el Estado no es una piñata y el origen del Parlamento no fue para gestionar cosas, sino para limitar el poder y obligar al gobierno de turno a exponer ante los representantes de la ciudadanía por qué determinadas obras. Mire, les voy a poner un ejemplo, y que no es del departamento del Tolima, sino que es un tema que me preocupa a mí mucho como educador a nivel nacional. Ustedes vayan y miren los presupuestos que hay en las secretarías de educación. Ustedes vayan y miren la forma como interactúan con los políticos muchas secretarías de educación y ustedes se darán cuenta que lo que prima allí es el traslado de un amigo docente, determinadas obras que tienen que hacer pero que tienen que gestionar para que se las gane siempre un grupo de contratistas, etcétera. Y mientras tanto, los niños y niñas no tienen suficientes unidades sanitarias, que está demostrado en múltiples investigaciones que es uno de los elementos que favorece o detiene el proceso de aprendizaje de niños y niñas a nivel nacional. Entonces, yo lo que voy es, hombre, los parlamentarios que hagan control político, y que vía control político y que vía una sana y robusta discusión de los presupuestos y de las obras que merece Colombia, que así los haga. Pero a mí sí, cada vez que yo veo que llega algún representante o senador a cortar una cinta de una obra que inauguró para que le agradezcan sus electores, yo digo, estamos en un escenario de premodernidad muy difícil, donde hay una especie de señores feudales, por decirlo de alguna manera, a los que los súbditos les deben desde una carretera hasta la llegada del agua potable, porque no hemos transitado a asumir que son derechos fundamentales como ciudadanos. Qué bueno que gestionen menos, Juan Pablo, y qué bueno que hablen más. Me preocupa, sí, que una cosa es exigir que le agradezcan por las obras que gestionó y que a cambio de eso obliguen y presionen los votos o pena de perder contratos o favores ante las entidades de un departamento, pero en el Congreso de la República va a ser a otro precio. Hay que estar muy bien preparados, hay que saber dar unas discusiones. Ojalá el único partido que se declaró en oposición haga ese ejercicio. Pero le quiero insistir, Juan Pablo, ya hay que superar esa idea nefasta de que los congresistas buenos son aquellos que gestionan los recursos desde el Estado como si el Estado fuese una piñata que hay que romper. No, señor. Los congresistas buenos son los congresistas que hacen debates de control político sin estar pensando en el impacto electoral que eso va a tener. ¿Cuántas denuncias de corrupción no se están haciendo en Colombia por el temor que tienen tantos congresistas a que les quiten determinadas entidades que hoy controlan para su caja menor y para repartir los puestos y contratos que consideran que son importantes en términos electorales? Eso tiene que cambiar en los cuerpos colegiados de elección popular a nivel departamental y municipal, pero entre todos tenemos que asumir el compromiso desde los educadores, los padres de familia, la sociedad en general, de saber que menos Estado implica más sector privado, y más sector privado implica seguridad jurídica para que pueda existir, y allí están mejores puestos de trabajo, oportunidades, etcétera. Si seguimos pensando por el contrario, que todo tiene que estar regulado y de alguna manera acordado con los representantes de un Estado pues omnipresente y todopoderoso, esto no va para ninguna parte, Juan Pablo. Señores, Juan Pablo Estrada Tocayo, doctor Santiago Castro, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias. Me encantaría continuar platicando con ustedes, pero se nos acaba el tiempo y tenemos otros compromisos en nuestra agenda periodística de hoy. Les propongo que continuemos el próximo lunes 8 de agosto, cuando se posesione Petro. ¿Le parece, Juan Pablo, Santiago? Cuente con eso. Recibo la invitación generosa de esta casa periodística y coincido con usted. Aquí vamos a tener más de lo mismo por ahora en las formas. Vamos a ver en el fondo, pero en las formas estamos en más de lo mismo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno. Gracias, Juan.